Continuamos con el doctor Moya. Contanos un poco, Sergio, ¿qué es un ornitólogo? Bueno, ornitólogo es el que estudia las aves. El estudio general, en general de las especies de aves. Particularmente acá en Argentina no hay una carrera de ornitología, sino que ornitólogo es aquel que ya, en realidad se le llama ornitólogo, aquel que se ganó el título por sus aportes científicos en el área, ya sea por estudios de poblaciones, de seguimientos de nidos, de vocalizaciones, de lo que sea que se haya hecho el estudio, ¿no es cierto? Generalmente un ornitólogo puede ser una persona sin ningún título profesional, que simplemente sea un estudioso de las aves y bueno, tenga las anotaciones de campo y realice las publicaciones científicas que implican esos estudios. Porque bueno, también hay, como nosotros trabajamos con publicaciones científicas en el área de electrónica, hay publicaciones científicas en el área de la biología, específicamente revistas especializadas en aves. Así que bueno, uno con los estudios que hace y las observaciones que va haciendo en campo, publica en esas revistas y bueno, a la larga te terminás siendo ornitólogo. ¿Cómo es el sistema de control que se utiliza actualmente para la protección de la selva y de qué manera influiría el sistema que estás trabajando, el que estás desarrollando? Bueno, actualmente el control que se realiza en Misiones y bueno, en la mayoría de los parques nacionales de Argentina es mediante el actuar de los guardaparques. Los guardaparques hacen, particularmente hablando frente a la caza furtiva y a la tala de especies nativas de plantas, de árboles, bueno, se hacen recorridos, se hacen campañas la verdad que no podría decirte bien específicamente cómo trabajan ellos, pero bueno, son recorridos y se buscan rastros, se buscan la destrucción de campamentos de cazadores, si se encuentran los cazadores se procede a la detención y bueno, y así. En definitiva es un control humano, es un claro, seguimiento de seres humanos que tienen que entrar a la selva y buscar a quienes están atacando la selva. El problema es que hay muchísima extensión de selva en Misiones y bueno, es selva justamente, entonces vos puedes tener una persona a 10 metros en la selva y no la vas a ver, no es lo mismo que si fuera un campo. Entonces la verdad es que es una tarea bastante complicada, muchas veces los campamentos están escondidos, se dejan las armas en el mismo monte, los cazadores se van y después las buscan. Es muy complicado, entonces la principal motivación de lo que estamos trabajando desde el laboratorio es dar herramientas para facilitar esto. Una de las técnicas que estamos trabajando es en la detección de los disparos, del sonido que efectúan las armas cuando son disparadas, que es un sonido que se propaga bastante, es un estruendo, es una explosión fuerte, que si bien la selva es densa y absorbe bastante los sonidos, este disparo, depende del calibre, se puede escuchar a bastante distancia. Entonces, mediante la detección y el procesamiento de la señal que proviene de micrófonos, mediante algoritmos especializados para detectar esos disparos, podríamos dar aviso a los guardaparques en el momento, a los guardaparques, gendarmería o la fuerza o el propio propietario de una reserva privada, por ejemplo, de que en ese momento, en ese preciso momento, están cazando en cierto sector de la reserva. Y eso ayudaría directamente a mandar una unidad de control al punto, en el momento en que se está realizando el ilícito. Bien, es decir que a futuro todos los sistemas en los que estás trabajando están destinados a ser instalados en la provincia de Misiones para interactuar directamente con el Ministerio de Ecología o con guardaparques. Sí, bueno, de hecho tuvimos una reunión con el Ministro de Ecología y con el jefe de guardaparques y subsecretario y la verdad que fue una reunión muy, muy interesante donde les planteé los proyectos que estamos trabajando y bueno, vi mucho entusiasmo en ellos, quedaron en colaborar en todo lo que se pueda, pero a su vez esto si bien es posible usar en reservas provinciales, en parques provinciales y parques nacionales, es una herramienta también para, como te mencioné, los privados que quieren proteger su tierra, que de repente tienen extensiones de monte que quieren protegerlas, y si bien pueden inscribirse como reserva privada, el control de ese sector de monte no hay un control permanente por guardaparques, salvo que ellos pongan un guardaparque privado. Entonces puede ser una herramienta para las personas que quieran tener su propia reserva privada
Y bueno, la técnica también no es solamente para montes y selva como tenemos acá en Misiones, sino que puede ser usada en cualquier lugar del mundo. Así que lo importante es el concepto, la técnica que usamos, los algoritmos que estamos desarrollando y la aplicación más que nada que sea realmente útil para ya lo vayan a poner en alguna parque del sur o de Brasil o de donde sea. O de cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo funciona. Actualmente, ¿cómo financiás la concreción de estos proyectos? Bueno, tenemos básicamente dos líneas. Bueno, en realidad yo personalmente tengo una beca postdoctoral de CONICET, así que bueno, eso es lo que financia mi trabajo acá en la facultad, después bueno, el cargo de docente. Y particularmente este proyecto de investigación tiene financiamiento por los proyectos de la universidad y de la facultad, que de ahí viene un porcentaje del financiamiento, y después estamos trabajando con una PDTS, un proyecto de desarrollo tecnológico y social, con una empresa privada de acá de Oberá, que bueno, se interesó en el proyecto y me propuso realizar un proyecto de desarrollo tecnológico y social, como te digo. Para ellos nos brindan los fondos y nosotros con eso estamos comprando equipamiento y placas y paneles solares para que sean posibles estos desarrollos. La idea es que después esos trabajos poder transferírselos a ellos en cierta forma y bueno, así que vienen desde universidad y desde el sector privado vienen los fondos para esto. ¿Los paneles solares tienen que ver con que estos equipos van a estar instalados en el medio de la selva, del monte? Claro. ¿Es para energizarlos? Sí. Bueno, estos equipos muchas veces se tienen que poner en lugares completamente remotos, que muchas veces no se puede acceder directamente por una cuestión del terreno. Así que tienen que ser equipos robustos en primer lugar para la intemperie, que no le entren agua, que no entren insectos, y energéticamente tienen que durar mucho tiempo, porque el hecho de ir a tener que cambiar las baterías cada mes reduciría bastante la eficiencia del sistema, o sea, limitaría mucho la posibilidad de instalarse masivamente o en lugares muy distantes, que si fuera un equipo que uno lo va al lugar, lo instala y sabe que dentro de 2 años eso va a seguir andando. Así que sí, la fuente de alimentación va a estar compuesta con un sistema de energía solar, un sistema mixto que estamos trabajando. Entonces, ¿tienen algún tipo de conexión remota para poder acceder al monitoreo que provee el equipo? Sí. Depende qué finalidad tiene el equipo que se va a instalar. Si es para aviso instantáneo de actividad ilegal, si necesita una conexión inalámbrica con alguna central, y esa conexión inalámbrica se realiza de distintas formas. Y si es solamente para generar estadísticas de, por ejemplo, la cantidad de caza que hay o de la cantidad de parámetros o estaciones, por ejemplo, se quiere hacer una estación meteorológica para censar variables en distintos ambientes, solamente con instalar el equipo y que este equipo funcione remotamente por cierto tiempo, sin comunicación con el exterior, puede funcionar. Y la otra también es que haya una comunicación no con una central, sino con una comunicación local, y mediante acceder con un dron, por ejemplo, en la periferia de donde está instalado el equipo, se levanta la información. Son distintas, hay bastantes posibilidades de desarrollo ahí. Diversas estrategias de interconexión. Sí. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con Sergio Moya.